Hola, ¿cómo están? Adriana Braidot nuevamente, continuando y ampliando la explicación del tema inversiones. Bueno, como vimos en el video anterior, hay distintos tipos de inversiones y entre ellas, dentro de las inversiones que pueden llegar a ser transitorias, existe la compra de acciones de otras empresas con el ánimo de invertir, de esperar un buen momento para comprarlas y también un buen momento para venderlas y obtener una renta adicional. Las acciones, como su nombre lo indica, son las partes en que se divide el capital de una empresa, sobre todo de una sociedad anónima, evidentemente, si son acciones, pueden corresponder a una sociedad cerrada o a una sociedad abierta. Si la sociedad en la que invierto es una sociedad familiar, yo soy el accionista, es una sociedad cerrada. Decimos cerrada cuando no cotiza en bolsa. Si esa sociedad en algún momento llega a cotizar en bolsa, se la denomina sociedad abierta. Y hacemos la aclaración de que para cotizar en bolsa la sociedad tiene que ser una sociedad por acciones, ¿de acuerdo? Una sociedad anónima. Una SRL no podría estar cotizando en bolsa. Bueno, dentro de las acciones vamos a recordar lo que ustedes vieron o están viendo en la materia de derecho privado, cómo se dividen los tipos de acciones. Y entonces tenemos acciones de dos grandes tipos, acciones ordinarias y acciones preferidas. Las acciones ordinarias se caracterizan por tener derecho a voto y las acciones preferidas se caracterizan por no tener en principio derecho a voto y por tener preferencias económicas. Dentro de las acciones ordinarias tenemos dos tipos de acciones. Las acciones ordinarias propiamente dichas, o sea, acciones ordinarias, y las acciones privilegiadas. Las acciones ordinarias tienen derecho a un voto cada uno en las asambleas de la sociedad, donde se toman las decisiones de la empresa. Y las acciones privilegiadas pueden tener derecho a entre 2 y 5 votos cada una. ¿Esto de dónde sale? Del estatuto de la sociedad. El estatuto de la sociedad, su contrato constitutivo, tiene que determinar si las acciones que forman parte del capital son ordinarias o privilegiadas. O en su caso, preferidas, el otro gran grupo. Las acciones preferidas dijimos que en principio no tienen derecho a voto, pero sí privilegios económicos, o sea, o cobran más dividendos o cobran antes los dividendos que las acciones ordinarias. Y a veces dijimos que en principio no tenían derecho a voto porque en algunas ocasiones sí lo tienen. Ustedes lo tienen bien esto explicado en la Ley de Sociedades, en la Ley General de Sociedades, la 19.550 y sus modificaciones. Pero podrían tener derecho a voto en el caso, por ejemplo, que se estén afectando los derechos de su preferencia. Entonces, en ese caso, cobrarían derecho a voto. Bien. Por otro lado, como gran ejemplo de las inversiones permanentes, tenemos las inversiones BPP. Este es un tema que lo van a ver en la materia siguiente, en contabilidad financiera, pero igualmente les damos un anticipo. El anticipo de esta información es que las acciones tienen un valor nominal, que es el que figura en el estatuto. Por ejemplo, dice el capital es de 100.000 pesos, representado por 100.000 acciones de valor nominal 1 peso cada una, y ese sería el valor nominal de las acciones. Pero luego hay un valor de libros, porque esa empresa que nació con las acciones a valor nominal 1 peso, fue generando utilidades, resultados acumulados, resultados no asignados, y en un determinado momento, a un cierre determinado del ejercicio, esas acciones valen más que 1 peso cada una. Entonces es el valor de libros, el valor al que fueron incorporados a la contabilidad. Pero además, cuando nosotros estamos hablando de inversiones a valor patrimonial proporcional, estamos hablando de un porcentaje de tenencia del patrimonio neto de la otra empresa. Es decir, la empresa tenedora tiene un porcentaje de tenencia del patrimonio de la empresa emisora de esas acciones. Entonces, supongamos, yo compro el 20% del patrimonio neto de una empresa. Eso significaría tener influencia significativa. Influencia significativa en las decisiones de la empresa. Si yo como accionista tengo el 20% de las acciones de la empresa, y si son todas ordinarias el 20% de los votos, estoy teniendo una influencia en las decisiones. No es mayoría, pero es una influencia significativa. Entre el 20 y el 49 y pico por ciento sería una influencia significativa.
Ahora, si yo tengo más del 50% de las acciones de esa empresa, o sea, tengo más del 50% del patrimonio de esa empresa, lo que tengo es control sobre esa empresa. Si yo me presento a las asambleas, tengo el 50,28%, tomo yo las decisiones, porque los demás son minoría, ¿eh? Entonces, ese sería control. Y hay un elemento adicional, esto todos son conceptos de la Resolución Técnica 21 de la Federación, que es el control conjunto. Y el control conjunto sería que yo, por ejemplo, tengo el 30% del patrimonio de una empresa y otra empresa compró el 25%. Yo tengo influencia significativa con mi 30%, la otra empresa tiene influencia significativa con un 25%, pero entre las dos tenemos el 55%. Entonces, entre las dos tenemos más de la mitad del patrimonio neto de la otra empresa, con lo cual entre los dos tenemos el control. Y a eso se lo denomina control conjunto. Hasta la próxima, sigan en sus casas y cuídense mucho.